Es un rompedor de cabeza. Bien, siguiendo la hilación de los temas, no hemos quedado, comenzamos con el pecado original en el cielo, en la tierra, la creación de la tierra y la creación del hombre, ¿no? También todo lo que tiene que ver con eso, tocamos la naturaleza inicial del hombre, la alimentación que Dios le dio al hombre en el Edén, todo está en la palabra de Dios. No lo voy a repetir ya porque ya lo expuse. Eh, También Dios es el centro de adoración, le enseñó Dios en el Edén. También Dios le da la ley en el Edén, así como Dios dio su palabra, su ley en el cielo. Porque cuando hay autoridad, tiene que haber constitución de un país. Y hay una ley. La palabra de Dios no es una mera sugerencia, que si quiere lo toma o lo deja. También en el Edén, Dios plantó un huerto y le dio su ley. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, ¿no? Dios es una autoridad, es un Dios de autoridad, y, y expresa su autoridad poniendo una ley, ¿no? Nos quedamos ahora en lo que corresponde. Dios le dio 3 lecciones objetivas en el Edén. En el Edén. Después que Dios, también hemos visto Dios y el matrimonio. Dios le da la alimentación, su ley, los casa al hombre con una mujer que salió del costado del hombre, y le enseña y le da 3 lecciones concretas al hombre. Así cuando uno va a la escuela, ¿no? O van a la universidad, el profesor le da lecciones. Uno lo llaman conferencias, temas o clases, ¿no? Y después de las lecciones, ¿qué hay que hacer? Le dan tareas para la casa. Y luego de las tareas, ¿qué viene para finalizar el ciclo o el semestre? La prueba o el examen. Dios también le dio lecciones para probarlo al hombre, para evaluarlo al hombre. ¿Y por qué le da lecciones? ¿Por qué le dio, por qué le enseñó esto? Primero, Dios lo hizo al hombre del polvo. Dios le dio al hombre el árbol de la vida. Aquí le estuvo Dios enseñando al hombre. Y Dios le da el sábado. ¿Para qué? Eso lo hemos visto la semana pasada. ¿Para qué? No voy a repetir los versículos porque si no, vamos a avanzar. Pero para repasar esta parte que no escucharon, y fueron acabados, después de crear Dios una semana literal de 6 días, coronando la creación, creando a Adán. El 7º día dice,
Voy a leer capítulo 2 del Génesis. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo de la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios creó dos instituciones, como sabemos, en el Edén cuando no había pecado: el matrimonio y este día de reposo, mucho antes que Israel existiera. No había pecado ahora. Y Dios le da 3 lecciones. La primera, Dios no lo hizo al hombre de oro, ni de plata, ni de ninguna piedra preciosa. ¿Lo hizo de qué? De la tierra. De esto que ensucia nuestras cortinas, de esto que incomoda. Adán sabía que había sido tomado de la tierra. Y Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue un alma viviente, dice la Escritura. Él sabía en los manantiales cristalinos, él y su mujer, y veían una belleza sin igual. Eran ellos, pero eran imagen y semejanza de Dios, pero sabían que del polvo habían venido. La primera lección que ellos tenían, que el polvo podía vivir por una vida proveniente de fuera. Entonces, le estaban enseñando que él debía mirar fuera de él. Debía mirar fuera de él, porque la vida venía fuera de él, aunque habían sido tomados del polvo. El árbol de la vida, ya lo hemos tocado, Dios plantó en el centro del huerto el árbol de la vida, cuyo consumo de sus frutos le hacía que tengan una vida eterna y perpetua. Tenían que moverse. Este árbol estaba en el centro, habían 2, pero voy a ocuparme de uno. Ellos estaban aquí. Tenían que ir a consumir el árbol de la vida, porque la palabra de Dios había dicho así. Todos los días, continuamente, tenían que ir y tomar del fruto de este árbol. Aquí ellos entendían la segunda lección, que la vida viene fuera de la criatura. La vida eterna dependía del consumo, que algo estaba fuera de ellos. Y le dio un ciclo cada 7, un día que Dios lo bendijo con su palabra. Le dio Dios su bendición y lo santificó. Eso está escrito. La fe trata de creer lo que Dios ha escrito en su palabra. Y digamos amén. Amén. Le dio un espacio, cada un ciclo de 7 días, uno que se concentre el hombre para adorar a un ser que es Dios, que estaba fuera de la criatura. La adoración está fuera del hombre. Y voy a subrayar esta parte, esta palabra que dice fuera de la criatura o de la persona, fuera de la criatura y fuera del hombre. Son 3 lecciones objetivas, claras. ¿Por qué Dios le quiso decir que no se miren dentro?
porque ya había ocurrido el pecado en el cielo. ¿Cuándo nos dan una lección? Porque hay algo que Dios quiere, es como si Dios hubiera agarrado un martillo y le da 3 lecciones al hombre. Porque en el cielo hubo uno que se miró a sí mismo, ¿no? Hubo uno que comenzó a estar consciente de la virtud dentro de él y no se salió para adorar al que hizo los cielos y la tierra. Me estoy refiriendo a Lucifer. Hubo uno que comenzó a acariciar la idea que había algo dentro de él por el cual debía él depender. Entonces Dios dijo, voy a hacer a una criatura menor que los ángeles y le voy a dar esas 3 lecciones. Por eso que lo hizo del polvo, le dio el árbol de la vida y le dio el sábado, para que el hombre se salga de él, ¿no? Y esa es la fe. La fe trata de lo que no se ve. Esa es la fe que una vez fue dada a los santos, ¿no? De creer a lo invisible, a la promesa que alguien nos habló que es Dios. Hay que creerlo, no por vista, no por algo que materialmente la conozcamos, la dominemos y la podemos tratar, ¿no? Entonces esas son las 3 lecciones objetivas que Dios dio al hombre. ¿Por qué? Porque esta enseñanza de verse a sí mismos, Lucifer creó un sistema de santidad que independizaba la adoración a Dios, porque ellos comenzaban a mirarse a sí mismos, y eso les hablé que les encantó a la tercera parte de los ángeles. La tercera parte de los ángeles le creyeron a Satanás que había una virtud dentro de la criatura que lo puede independizar de la ley de Dios que había puesto como constitución en el gobierno de Dios allá en el cielo. Entonces Dios hizo a un ser menor que los ángeles y le dio estas 3 lecciones. En el sábado, ellos veían en un día cada 7 días, en un ciclo de 7 días, que la santidad estaba fuera de la criatura, estaba en Dios. Entonces, teniendo esto como claro, vamos a avanzar con una advertencia, ¿no? Dios dio, cuando Dios da su ley, su mandamiento, le da también una condenación, porque la ley condena, porque le dijo, el día que comieres de él, ciertamente morirás. Es una condenación que hay. No hay una bendición al desobediente, hay condenación. Entonces, la advertencia fueron también que los ángeles de Dios, porque había relación con Jesucristo, que era Dios, Hijo de Dios. Había una relación amical de creador y criatura, porque no había ningún problema. La única separación que hace entre Dios y la criatura es el pecado. Ellos eran inocentes. Recibían también la asistencia de los ángeles. Estaban ahí para servirle, para ayudarle, para descifrarle más. Y también le predicaban lo mismo que Dios le dio al hombre. ¿Qué le dio? Le dio la bendición de que consuman eternamente el árbol de la vida para que puedan vivir. Pero esto era a condición. Dios no lo hizo como autómata al hombre. Dios no lo hizo como una computadora programada para no pecar. Dios lo hizo como un ente moral libre, con voluntad, porque era a imagen y semejanza de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos una autoestima
porque somos semejantes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ustedes y yo nos parecemos. No venimos de un molusco, de un reptil o de un animal, no. Porque dice Dios, hagamos al hombre en esa reunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hagamos al hombre que sea a nuestra semejanza, está en plural. 1:26 del Génesis. Entonces, esto es lo que tenemos. Dios le dio la vida eterna, le dio esta oportunidad, pero a condición. ¿Sí? Dios le dio a condición la vida eterna. Mientras que tú me obedezcas, le dijo Dios, tú podrás comer. La condición para tener vida eterna fue la obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios, a su palabra. No le dijo, lo hizo y vive como tú quieras que vas a vivir eternamente. No, esa condición. Haz esto y vivirás. Bien, después de las lecciones, ¿no? Así cuando un profesor le da lecciones, le da tareas. Las tareas, ¿cuáles fueron? Que tenían que trabajar, básicamente se dedicaban a la agricultura, a cultivar, porque Dios lo puso para que lo labrase y lo guardase. Una tarea infinita que no conozco esas especialidades. Era una ocupación, era una reflexión de lo que hacía también y un conocimiento constante y perpetuo que cada vez que él conocía, hacía ciencia del trabajo laboral. Él y su esposa en el Edén iban enriqueciéndose y iban siendo cada vez más dignos, porque el trabajo dignifica a la persona. Amén. Dios no lo hizo para que vivan, no se imaginen que Edén era una especie de Cancún o un viaje de placer a una isla paradisíaca de muchos turistas ahora. No, Dios lo hizo para que lo labrase, lo guardase y lo trabajase y lo desarrolle cada vez más. Eso eran las tareas. Y también la asistencia de los ángeles. Y les contaron ellos una historia triste que había ocurrido en el cielo. Y le advirtieron que había habido un poderoso ángel que comenzó a mirarse a sí mismo y creyó que había una santidad dentro de él, que había una justicia dentro de él, y le hizo la competencia a Dios y arrastró a la tercera parte. Lo sentaba a Adán y a Eva y le contaban eso. Y iba a venir a tentarlos. Y el único lugar donde Dios dejó al diablo para que venga es en lo que Dios prohíbe. En lo que Dios prohíbe, ese es el lugar del enemigo. Por eso que él vino a este árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ese es su lugar. Lo que Dios ha prohibido para que tú consumas, para que yo consuma, para que yo no haga, ese es el lugar de él, no era otro. Entonces la advertencia era que él, el tentador, iba a insinuarle lo mismo que hizo en el cielo. Y estas lecciones fueron muy contundentes, las lecciones de Dios, que el hombre no debe mirarse a sí mismo. Y dijimos que las religiones ahora siguen el camino de Satanás. ¿Por qué? Porque las religiones están enseñando a mirarse a sí mismos. La gente se mira en lo bueno que hay, aunque no tenga nada de bueno. Siguen a sus pastores creyendo que son el ejemplo y modelo por sus virtudes dentro de él. Ese es el engaño del enemigo, porque no hay nada dentro de ellos bueno. Pablo dice que lo que aborrezco, eso hago. Él hacía algo malo, hermanos, porque dice así: mas lo que aborrezco, eso hago, ¿no? Y dijo todavía: cuando yo soy débil por la carne, así como ustedes y yo, soy fuerte en Cristo. Amén. Tenemos que arrodillarnos y bramar y pedirle que Dios nos guarde. La oración modelo de Jesucristo,
que algunos ya no oran como Jesús, como enseñó. Él los sentó a sus discípulos y dice, cuando oréis, oréis así. Es la oración que está escrita y es sencillo. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. También dice una parte que nos libre de las tentaciones. Porque hay tentaciones, ¿no? Tuyo es el poder, el reino y la gloria por los siglos de los siglos, y líbranos de toda tentación. Hermanos, si yo no he caído hoy día, o anoche, o antes de anoche, es porque doblé mis rodillas. Dios sabe hasta dónde puedo resistir una tentación. Más allá yo caigo. Hombres y mujeres caemos porque no resistimos tentaciones que el diablo sabe, pero Dios nos cubre. Quizás ese momento llegó el metro tarde, o yo llegué tarde, o me enfermé, o caí, o no me dieron ese trabajo. Dios sabe por qué. O no gano ese sueldo, o no tengo ese contacto. Dios sabe por qué. Porque no somos capaces. Solamente se gana, vencemos de rodillas. Y así era Pablo, con esta misma naturaleza. Bien, volvamos. Después de las lecciones, Dios nos dio tareas, y también las tareas de escucharlo a los ángeles, que nos ayudaban, y el trabajo, y muchas cosas más. Y también dijimos que después de las tareas, hermana Vargas, ¿no? Susana, cuando usted fue a la escuela o a la universidad, usted escuchaba una lección, ¿no? Y después de eso le daba al profesor tareas. ¿Y después qué más venía? Cuando usted tomaba un curso, por ejemplo, ¿no? Le daban lecciones, ¿no? Conferencias, clases, y después le daba tareas para la casa, y después venía otra cosa. Prueba. Sí. Dios le dio lecciones, tareas, y Dios lo probó al hombre, ¿no? Dios, porque a probaros ha venido Jehová. Dios es un Dios que toma examen, hermanos. Dios viene a aprobarlos. Dios lo hizo al hombre y a la mujer y lo llenó de estas lecciones para que no se miren a sí mismos, porque iba a haber un momento de prueba, de exámenes, porque así está hecho la vida. Dios nos ha dado exámenes, pruebas, ¿no? En todo. Quisiera leerles esto de aquí. Que los ángeles aconsejaron a Eva que no se separara de su esposo. Escuchen esto. El consejo era que Eva no se separe de su esposo en el desempeño de sus tareas, porque podría llegar a encontrarse con el adversario que había caído, con el ángel caído. Si se separaban, estarían en mayor peligro que estuvieran juntos. Cuando Dios les dice que serán una sola carne, pues tienen que andar dos juntos, hermanos. Ustedes han visto en sus iglesias o en sus hogares que por motivos X, por muy bueno que sea, existe una separación de cuerpos. El diablo se da cuenta, hay un divorcio. Aunque las leyes aprueban que uno vaya a trabajar en una ciudad o en otra ciudad, o se dejen de ver tiempo, ¿no? El diablo sabe, no, esos están en desorden, ahí voy yo. Es su sitio del diablo. Su sitio del diablo es lo que Dios prohíbe en su palabra. El diablo, su sitio fue lo que Dios prohibió, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, este enemigo lo observó por mucho tiempo. Su objetivo era que el hombre cayese. Él juntó a sus huestes caídas y hicieron un concilio. El enemigo hace concilios, reuniones para ver cómo hace caer a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo? Y les dijo, déjenme a mí, que la mente
que yo tengo, yo lo voy a hacer como. No confío a nadie más, el enemigo, sino él mismo. Él se dedicó a pensar con su mente maquiavélica, ¿no? En su mente de maldad, cómo iba a hacer caer al hombre. El objetivo es el hombre. Para concluir esta parte, voy a avanzarles algo. Él observó al hombre y dijo, sí me voy al hombre. A Adán, yo no lo puedo hacer caer. Porque hay diferencia entre el hombre y la mujer. El hombre es un poco más apegado a lo racional. No digo que la mujer no. Y la mujer es más apegada a lo sensitivo. No digo que el hombre no es pegado a lo sensitivo. Una cosa está más inclinada a lo otro. Y como la ley de Dios es algo concreto, serio, racional, lógico, lo que Dios ha dicho, dijo, es un fracaso si yo lo enfrento al hombre. Dijo, voy a hacerle caer a la mujer. Pero ¿cómo se andan juntos? ¿Cómo se andan juntos? Entonces, esto es lo que voy a desglosar la siguiente semana. En el momento en que ella esté sola, ahí lo voy a agarrar, ¿no? Entonces, ustedes vieron lo que aconteció. En la siguiente semana veremos todo el capítulo 3 del Génesis. Tentación y caída y cómo fue caída. Y también voy a exponer el tema, el síndrome de Eva, que es el feminismo moderno. ¿Dónde está escrito? En el capítulo 3. Que Dios los bendiga y seguiremos con estos estudios. Amén.